son diferentes, ¿no? Las necesidades de un productor pequeño, las necesidades de un productor mediano, pueden llegar a ser diferentes a las necesidades también de un productor grande. Entonces, digamos que nos falta toda esta sinergia en la cual se está trabajando. Nosotros tenemos, aquí este país es mágico, tenemos unas condiciones espléndidas para desarrollar una agroindustria muy buena y muy escalable y muy rentable. Querida comunidad agroapasionados, un episodio más definitivamente centrado en el desarrollo agro, y hoy tenemos a un referente de la asociatividad en el agro colombiano, Daniel Chamat. Un placer tenerte en este espacio. Muchísimas gracias, Miller. Para mí es un placer también estar acá y poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, aquí tenemos unas preguntas de romper el hielo, ¿no? Como necesitamos entender qué hace el invitado, por qué se considera un agroapasionado, y lo más importante en este caso es por qué estás asociado, o sea, por qué quieres a través de una asociación impulsar el desarrollo de un nuevo gremio. Y la pregunta en concreto es, tú estás hoy generando un impulso del sector arandanero nacional. ¿Cómo un producto un producto tan pequeño como el arándano puede generar un impacto tan grande en el desarrollo rural? ¿Y cuál es el papel de ustedes como Procolberries en este ejercicio? Bueno, Miller, justamente el arándano se caracteriza por ser un superfruto, ¿sí? Es una fruta que en un volumen muy reducido tiene una gran cantidad de concentración de antioxidantes, propiedades nutricionales que son muy buenas para la salud de las personas. De esta manera se está generando y cada vez se genera una demanda mayor por este superalimento, ¿sí? Las personas, cada vez es una tendencia mayor a nivel mundial, a nivel Colombia, que las personas se preocupan más por su salud, por la salud de sus seres queridos, de sus hijos, de su familia en general y de su entorno en general. Y aquí es donde cabe perfectamente y donde entra perfectamente el arándano, ¿sí? A suplir ayudar y a complementar para suplir esa necesidad de alimentarse bien y de preocuparse por una vida y por una salud balanceada como tal. Desde Procolberries, para nosotros es muy importante el tema de la asociatividad. Sabemos que puede llegar a ser uno de los motores más importantes para el correcto desarrollo de esta industria, los arándanos. Y no solamente de esta industria, sino en términos generales, yo estoy completamente convencido de que la asociatividad genera oportunidades, ¿cierto? Genera mayor visibilización y en términos generales, si todos estamos unidos y si todos nos apoyamos entre nosotros, pues vamos a poder llegar más lejos y poder llegar a ser más representativos, generando obviamente un impacto positivo en lo que sea que hagamos. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo y soy un convencido de que la única forma de sacar el agro adelante es uniéndonos. Aquí yo creo que tenemos que quitar los sesgos, quitar los egos, quitar el individualismo y saber que hoy la única forma de que Colombia se convierta en esa potencia agrícola es que podamos unir esfuerzos a través de la asociatividad, a través de la comercialización, a través del entendimiento del negocio y del mercado. Y definitivamente entendimiento de las necesidades del campo. Y aquí parto una pregunta, ¿qué te trajo al mundo agrícola? O sea, ¿por qué hoy te consideras un agroapasionado y por qué estás en el mundo agrícola en este momento? Claro que sí, Miller, me considero 100% un agroapasionado, hecho con el tiempo, porque inicialmente yo no tenía mucha relación con el campo. Justamente la idea de incursionar en el sector agrícola viene de cuando yo estaba terminando la universidad. Hace aproximadamente unos 6 años, vimos varios casos de estudio en mi pregrado de administración de empresas, vimos varios casos de estudio de empresas agrícolas y desde allí empecé a notar y empecé a darme cuenta del gran potencial agrícola que tiene nuestro país. ¿Sí? Nosotros tenemos, aquí este país es mágico, tenemos unas condiciones espléndidas para desarrollar una agroindustria muy buena y muy escalable y muy rentable. Y desde allí, desde la universidad, en un aspecto o en un ambiente académico, fue donde empecé a tener las primeras relaciones con el agro. Actualmente, soy 100% agroapasionado, convertido con el paso de los años.
y claro que sí, soy 100% agroapasionado. Qué bueno esa parte, porque yo creo que hay una forma de conectar, tenemos que conectar con el campo. Y lo que me parece más relevante es que los jóvenes, las personas que están entrando indistintamente de la profesión que escogieron, sepan que todas las profesiones tienen cabida en el campo, que eso es un tema que a veces es un mito. Entonces yo puedo estar en el campo si soy agrónomo, si soy veterinario, si soy zootecnista, pero resulta que el campo, queridos amigos, necesita administradores, economistas, ingenieros de sistemas, necesita mercaderistas, necesita todo para poder desarrollar todo un sector que es un sector primario tan importante. El agro está transformándose, ¿cierto? Y lo que hemos visto hoy es que necesita expandirse en productividad, en crecimiento, en difusión para poder atraer cada vez a más jóvenes. Procolberris, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué nació? Y cuéntanos un poco cuál es digamos que el entorno que llevó a ustedes a constituir esta asociación. Claro. Bueno, inicialmente empezar diciéndote que hace aproximadamente 6 años incursioné en el cultivo de arándanos como tal, bajo unas curvas de aprendizaje, errores que muchas veces los pequeños y medianos productores cometemos en la medida en la que estamos aprendiendo cómo desarrollar o cuál es la mejor manera de desarrollar nuestras producciones agrícolas. Y en este camino detectamos que necesitábamos unión, ¿sí? Justamente de lo que venimos hablando hace un momento. Necesitamos unir todos los productores, medianos, pequeños, grandes productores, para poder llegar a ser más representativos. Entonces iniciamos con unas comunidades, iniciamos hablando con varios colegas productores que íbamos conociendo en la medida en la que pues, nuestra labor coincidían. Y de esta manera fuimos creando como una especie de comunidad donde lo que queremos es que todos estemos integrados de alguna manera, porque al final todos tenemos, o la mayoría tenemos una visión o un objetivo en común, ¿cierto? Entonces de esta manera Procolberris empezó a generar ese dinamismo en la industria del arándano a través de la asociatividad, de una visión muy en conjunto para poder desarrollar nuestros procesos de la mejor manera. De acuerdo, en ese sentido, digamos que la asociación siempre tiene sus retos, ¿no? Y uno de los retos es poner de acuerdo a muchas personas, ¿cierto? Normalmente uno dice, yo tengo mi punto de vista, y ese punto de vista se convierte de una manera u otra en un sesgo. Entonces tú te centras y dices, yo creo que la vida es de esta manera. Y ahora, cuando me asocio, veo a diferentes personas que tienen diferentes formas de ver la vida. ¿Cuál ha sido uno de los retos más grandes de poder realmente unir pensamientos diferentes bajo un propósito común dentro de Procolberris? Sí, justamente es una de las mayores problemáticas y cuando nos asociamos todos tenemos una manera diferente de pensar, de ver la vida, también muy atada de pronto a nuestras costumbres, a nuestra cultura, a nuestra educación. Pero al final todos tenemos la misma dinámica, tenemos los mismos objetivos y lo que tenemos que hacer es poder ponernos de acuerdo, ¿cierto? Para lograr el desarrollo que queremos como, pues, a nivel de industria como tal. Ok. Nosotros hace un tiempo tuvimos en ese mismo espacio a un representante de Azocolblue, a Freddy Cortés, tú lo conoces. Tenemos que construir un gremio en el sector arandanero. ¿Qué crees que nos está haciendo falta para poder romper esas inercias y generar una conversación que una las diferentes asociaciones? Yo estoy de acuerdo en que deben haber varias asociaciones, pero cómo podemos fortalecer, y creo que en una conversación previa que tuvimos decíamos, uno de los objetivos es desarrollar un gremio fuerte que se presente fuerte, que esté compuesto por diferentes asociaciones y grupos de interés, pero cómo podemos construir un gremio fuerte desde tu óptica. Bueno, justamente esto parte del hecho de que las necesidades son diferentes, ¿no? Las necesidades de un productor pequeño, las necesidades de un productor mediano pueden llegar a ser diferentes a las necesidades también de un productor grande, ¿sí? En las perspectivas en las que desarrollamos nuestros procesos, pues digamos que existen estas necesidades que pueden llegar a ser diferentes. Pero al final, pues en la medida en la que todos podamos unirnos, tanto pequeños y medianos productores como grandes productores, pues vamos a llegar a ser más representativos en tanto
en el desarrollo económico, agrícola que podemos generar aquí en nuestro país con el cultivo del arándano, pero también en mercados internacionales donde sabemos de las altas demandas que tiene esta maravillosa fruta. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son esas diferentes necesidades que tenemos, tanto grandes como medianos, como pequeños productores, y unirnos en una sinergia donde entremos todos, donde todos podamos aportar valor y donde todos podamos desarrollar nuestras experiencias como tal. Perfecto. La asociatividad definitivamente tiene que centrarse en ese impulso, estoy de acuerdo contigo. Coincidir los intereses, pero pensar en esa necesidad superior, ¿no? Al final es como decir, como gremio, ¿dónde vamos a llevar nuestro producto? ¿Cómo posicionamos nuestro producto? ¿Cómo llevamos el arándano colombiano a que sea distinguido de otros orígenes? Y que los compradores quieran recomprar el arándano colombiano y no el peruano, el chileno, el marroquí, el de India, el de China, porque es un producto global. En ese sentido hay unos retos importantes que es precisamente la agremiación de pequeños y medianos productores. Cuéntanos un poco cuál ha sido de los principales hitos que Procolberries ha tenido en estos últimos años en esa comunión con productores pequeños. ¿Cuál ha sido? Y voy a centrarme primero en los pequeños y después te explico por qué. ¿Cuál ha sido como ese ejercicio de agremiación del pequeño productor? Bueno, este ejercicio de agremiación de los pequeños y medianos productores lo hemos hecho a través de una asociación que se llama Asoberries. Esta asociación nació con el fin de ver la necesidad que teníamos los medianos y pequeños productores, de ver las curvas de aprendizaje que estábamos teniendo, curvas de aprendizaje que pueden ser duras, ¿cierto? Porque al final cometemos errores, los errores cuestan recursos, cuestan dinero, cuestan tiempo, cuestan motivación. Entonces, identificado este problema, empezamos a ver que los productores en algunas ocasiones andaban completamente solos, tenían un ingeniero agrónomo que se compartía de pronto de esta finca a esta finca, pero no había como esta sinergia entre pequeños y medianos productores que justamente se identificó la necesidad a través de la asociación, y de esta manera estamos y podemos lograr unirnos los pequeños, los medianos, disminuir los impactos negativos que pueden generar estas curvas de aprendizaje para al final obtener mejores resultados y para agregar el valor que podemos nosotros también agregar en la industria y en toda la cadena productiva del arándano como tal. Perfecto. Hay varias cosas que obviamente uno busca cuando hace estas agremiaciones, pero lo más, digamos, relevante, aparte de aumentar el rendimiento de los productores, de mejorar las condiciones económicas de las personas que deciden invertir en arándanos, en el caso de arándanos, es concentrarse en el producto. ¿Qué crees que nos está haciendo falta como Colombia para poder realmente generar un grito hacia el mercado mundial y decir, Colombia está lista para poder estar en ese mercado tan gigante de billones de dólares? ¿Qué nos está haciendo falta para que Colombia dé ese salto? Yo creo que nos hace falta representatividad. Nos hace falta poder llegar a ser más representativos en cuanto a áreas sembradas, porque en nuestra experiencia propia, justamente a través de Asoberries, que tenemos una alianza también con el gobierno alemán, fuimos invitados a la Fruit Logística de Berlín, y en estas ferias nosotros nos podemos dar cuenta de cómo funciona el mercado global o toda la agroindustria a nivel mundial, ¿cierto? Entonces nos da una visión de a dónde tenemos que ir, cómo se está moviendo todo y hacia dónde nos tenemos que enfocar. Creo que nos hace falta poder llegar a ser más representativos en cuanto a área sembrada y justamente aquí también hay un espacio muy importante para los pequeños y medianos productores en la medida en la que si tenemos un modelo robusto de asociatividad, podemos incluso también llegar a sembrar variedades, ¿cierto?, que las pide el mercado internacional, ¿no? Variedades que al final van a tener mejor vida post cosecha, mejor vida útil, que van a poder viajar más, que van a tener mejores características organolépticas en cuanto a la fruta como tal. Entonces, digamos que nos falta toda esta sinergia en la cual se está trabajando. Considero que vamos por un buen camino.
hacia el objetivo común que tenemos todos aquí en productores de arándanos en general. Perfecto, perfecto. Y mira, ahí hay una cosa que me parece importante y es, muchas veces hablamos de asociatividad, hablamos de agremiación, hablamos de muchos, digamos, sinónimos y de comunión, ¿cierto? Cómo trabajar juntos. Pero resulta que a veces las inversiones es algo que no lo estamos contemplando como una inversión conjunta. Entonces decimos, ok, viene un pequeño productor y dice, voy a montar 1 hectárea de arándanos. Y hay 10 productores, cada uno diciendo quiero montar 1 hectárea de arándanos. Los costos asociados a la inversión, al manejo, a la gestión, no son los mismos si tuviéramos las 10 hectáreas en un solo bloque con 10 socios o 10 inversionistas a tener 10 inversionistas separados. Yo creo que es una de las grandes restricciones que tenemos para poder crecer, porque como tú lo mencionas, hay una demanda global de esta producción, de esta fruta gigante. ¿Cómo podemos romper la inercia para que el agricultor no solo piense en ser parte de una agremiación, sino que pase un salto más y diga, quiero ser socio de un proyecto productivo en donde podamos conseguir una tierra, un espacio, un área, y dentro de eso los 5, 10 o 15 productores quieran unirse para poder tener la economía de escala, la estandarización de procesos y los volúmenes? Eso, ¿cómo lo están trabajando ustedes? Porque a mí me llama una gran preocupación de seguir estimulando la siembra, pero que sean siembras atomizadas, donde no van a tener las competitividades que se requieren para ser, valga la redundancia, competitivos en el mercado internacional. Sí, Miller, justamente una necesidad también identificada es que podemos tener economías de escala, ¿cierto? A nivel asociativo podemos lograr mejores oportunidades para los asociados y para los productores medianos y pequeños en general. De esta manera podemos llegar a ser más representativos, teniendo en cuenta que tenemos que optar y tenemos la misma visión que tendría yo creo que cualquier productor de arándanos en el país. Entonces, en la medida en la que nos unimos, podemos lograr economías de escala, podemos llegar a ser más representativos, podemos no solamente aprender de la experiencia nuestra, sino también aprender de la experiencia de los demás, ¿no? Esto para nosotros, en nuestro proceso como tal, es muy importante porque al final de esta manera vas a cometer menos errores, de esta manera vas a ir más a la fija, por decirlo así, teniendo en cuenta que si actuamos todos de manera independiente, pues digamos que estos errores se van a cometer, van a ser difíciles, van a ser, incluso pueden llegar a representar un riesgo para la inversión como tal. Entonces, estamos asociados, podemos lograr mayor economías de escala, podemos lograr áreas de siembra mayores, ¿cierto? Y podemos, en nuestra estandarización y homogeneidad de nuestros procesos a nivel asociativo, pues también podemos cumplir con los requisitos y con los lineamientos que se tienen en cuanto a la calidad de la fruta que tenemos que producir para entrar a mercados internacionales. Perfecto. Definitivamente tenemos que trabajar en unión, ¿cierto? Hablabas de si estamos trabajando de manera individual tenemos errores y eso estoy completamente alineado contigo. Tenemos que consolidarlo, tenemos que trabajar en equipo para poder tener volúmenes, estandarización de procesos y definitivamente buscar esas oportunidades que están fuera. Hablando de eso, entonces veamos desde tu óptica cuál es el futuro del arándano. O sea, ¿qué están haciendo ustedes desde Procolberries, desde Asoberries, para poder proyectar ese futuro arandanero cada vez más sólido, más robusto? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos 10 años? Bueno, esta es una pregunta muy importante. Personalmente, yo veo muy alentador el futuro del cultivo de arándanos en Colombia. Yo veo una industria creciente, muy creciente, con un gran potencial. Veo el futuro con muchas hectáreas y muchas áreas sembradas nuevas de arándanos en Colombia, logrando llegar a satisfacer un poco tanto el mercado nacional como el mercado internacional. Nosotros desde Asoberries y desde Procolberries creemos firmemente en la unión, creemos firmemente en que todos podemos llegar a ser tan representativos tanto los unos como los otros, si nos organizamos y si lo hacemos de la manera en la que debemos hacerlo, ¿sí? Yo veo un futuro en la industria del arándano generando un gran potencial agroexportador. Veo un futuro del arándano generando una dinamización también en los sectores rurales, en el campo,
donde a veces no es tan fácil, por ejemplo, conseguir o que las familias rurales o que el sector del campesinado como tal tenga un acceso bueno a realmente oportunidades de valor, ¿no? Oportunidades de valor que generen una economía familiar y que generen un impacto positivo, por ejemplo, y para darte un ejemplo, nosotros en el cultivo de arándanos tenemos siempre un énfasis en la empleabilidad de la mujer, ¿no? De la mujer rural. Entonces aquí se genera un tema de inclusión muy, muy grande porque ya estamos hablando de que este desarrollo que se va a tener por el desarrollo como tal del cultivo de arándanos va a beneficiar directamente a todas las personas con las que nosotros trabajamos, a todas las personas con las que nos relacionamos en general, y va a poder también incluso generar un valor agregado en los mercados y a las personas que van a consumir nuestra fruta, ¿no? Entonces yo veo un gran impacto, un impacto muy positivo para el sector agrícola como tal, con el cultivo de arándanos, debido pues a que tiene todos estos beneficios, que genera empleo formal, empleo digno, donde, vuelvo y repito, se incluye a la mujer rural, que a veces puede de alguna u otra manera quedar un poco rezagada en las actividades del campo, ¿no? Esto es muy común, y esto es un aspecto muy importante también para decir que se genera una economía local y se generan oportunidades que pues al final van a impactar positivamente la región donde nosotros estemos, la región donde nosotros vamos a enviar nuestros arándanos, de las personas que lo van a consumir y demás. El futuro yo lo veo unido, ¿sí? En el futuro yo veo una industria del arándano unida, se está trabajando en eso, se tiene que trabajar más, donde, como ya he dicho anteriormente, nos incluyamos a todos, donde todos de manera conjunta podemos llegar a ser relevantes y podemos apoyar para el correcto y para el óptimo desarrollo de la industria. Y para ponerte un ejemplo, un productor de arándanos pequeño que tiene media hectárea, 1 hectárea, no va a tener las mismas posibilidades que un productor, como tú lo has dicho también, un productor de arándanos que tiene 10 hectáreas, 20 hectáreas o incluso 5 hectáreas, ¿sí? En la medida en la que un productor pequeño y mediano actúe solo y actúe de manera independiente, pues digamos que no se va a generar la sinergia que necesitamos que se genere, ¿sí? Si este productor, y como tú lo has dicho, se integra de manera asociativa, de manera colaborativa, con varios productores que tienen las mismas necesidades, que tienen las mismas características en general, pues al final vamos a hacer todos una unión donde vamos a tener, como tú bien lo has dicho también, procesos estandarizados, vamos a lograr mayor volumen como tal que nos piden en los mercados internacionales, y esto es un hecho. Y de esta manera pues todos vamos a poder tener una oportunidad de participar en la dinámica de la industria del arándano en Colombia y en la industria del arándano internacional, porque pues vamos a llevar nuestros arándanos a mercados internacionales donde son muy, muy bien valorados. Perfecto. Pues mira, tengo 2 conversaciones finales para este programa. La primera es, ¿dónde hoy están ustedes codificados para que toda la audiencia sepa que Asoberris y Procolberris están generando un ejercicio de llevar el producto al consumidor? ¿En qué marcas están? ¿Cómo los pueden encontrar? Creo que es importante dejar el mensaje. Tenemos arándanos de pequeños y medianos productores que estamos apoyando, que estamos asociados, y hoy pueden encontrar nuestro producto ¿en dónde? Claro, este es un gran ejemplo. Actualmente Asoberris está en tiendas macro del país. Estamos trabajando para abrir más grandes superficies, y este es un gran ejemplo de cómo a nivel asociativo los pequeños y medianos productores pueden lograr llegar y tener mejores oportunidades, ¿no? Lo que te decía ahorita, si un solo productor quisiera acceder a una gran superficie, quisiera tener mayores garantías, por decirlo así, a la hora de vender sus productos, pues no va a ser tan fácil como en la medida en la que estamos asociados, trabajamos de manera conjunta, de manera colaborativa, y podemos lograr estas oportunidades. Entonces, actualmente, Asoberris
está en macro, vendemos fruta macro y estamos en proceso de abrir nuevas grandes superficies. Codificarte en otras superficies. Así es. Pues mira, lo primero es agradecerte por el espacio, por el tiempo, primero por ese dinamismo, ese liderazgo de un gremio que necesita muchas voces, y aquí la idea es que más personas se suman para poder generar esa comunión de saber, de conocimiento, para poder impulsar el cultivo de arándanos de una manera correcta, con dinamización, con mercados, con conocimiento, con técnica. Entonces, felicitaciones por el trabajo que hacen, siéntete orgulloso del ejercicio que se está haciendo, porque ese es hacer patria. Entonces, de nuestro lado, este es un canal abierto para ustedes, para que podamos posicionar cada vez más el cultivo de arándanos. Sabes que soy un apasionado por el cultivo, un defensor del arándano, entonces suma todas las palabras y las voces que has dicho hoy, y de nuestro lado es decirte gracias por el trabajo, gracias por venir a este programa, y definitivamente decirte que están las puertas abiertas de una gran comunidad de agroapasionados para poder impulsar el arándano colombiano. Miguel, a ti muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, de dialogar, de establecer estas relaciones que son tan importantes para todos en la comunidad arandanera en general. Y bueno, a ti muchísimas gracias. Muchas gracias por la visita.